Un lugar que presenció horrores inimaginables. Los pacientes eran torturados, maltratados y los mantenían en condiciones deplorables. El clasismo, la reclusión y la segregación eran constantes. Fallecimientos ocultados ante la luz. Un mal sueño de la historia de la psiquiatría y de México. Esto es la historia de la Castañeda, el manicomio donde habitaba la maldad. ¿Cómo están, chavos, chavas y chaves? Estamos aquí en el reclusorio número 8 Mixcoac. Ah, chinga. Ahí dice que es la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Pero ya con estos cambios ya parece reclusorio. Hasta tiene ahí su policía, ¿cómo lo ven? Bueno, yo soy Bernardo Flores. Colaboro con Red Klingan en su canal. Pues en esta ocasión les vamos a contar sobre un poco de la historia de la Castañeda, porque yo soy aquí un vecino de la unidad de Plateros y pues más o menos conozco la historia de la Castañeda. Y este video les vamos a explicar justamente esta zona que era la Castañeda. ¿Qué onda, Red Klinganeros? ¿Cómo están? Pues como les explicó mi amigo Bernie, esto es lo que era antes la Castañeda. Y estaremos ahorita en un recorrido guiado por Bernie, que justo es vecino de la zona, viendo los bloques y las partes de lo que fue la Castañeda, mejor conocida como el manicomio general La Castañeda. Para contar la historia de la Castañeda nos tenemos que remontar a su origen. Todo comenzó en la antigua hacienda de la Castañeda, una hacienda pulquera en el antiguo pueblo de Mixcoac, de la cual era propietario Ignacio Torres Adalid, mejor conocido como el Rey del Pulque. Ignacio era amigo de Porfirio Díaz y de los científicos, un grupo de políticos, intelectuales y hombres de negocios que influyeron en gran medida en la política mexicana a finales del Porfiriato. Ignacio fungió como mecenas de la aristocracia y las causas nobles, cediendo su hacienda pulquera en el antiguo pueblo de Mixcoac para la construcción del hospital psiquiátrico, además de que también tenía algunos problemillas con impuestos. Inauguración. El 1 de septiembre de 1910 fue inaugurado el manicomio general La Castañeda por Porfirio Díaz, en lo que antes era una hacienda pulquera con el mismo nombre, basada e inspirada en un hospital psiquiátrico parisiano, Charenton. Fue construida para celebrar el centenario de la independencia y erigida como símbolo de progreso. Se construyó entonces la Castañeda siguiendo el diseño arquitectónico del equivalente a la Castañeda de Francia, de París, que es Charenton. Charenton era el manicomio. También paseó su aristocracia por los corredores del manicomio de la Castañeda en la inauguración de este edificio. Pero cuando se inaugura el manicomio general de la Ciudad de México, nadie imaginaba que Porfirio Díaz estaba por abandonar el poder después de casi 3 décadas. La superficie total de la Castañeda era de 141.662 metros cuadrados. La Castañeda funcionó alrededor de 58 años, con lo cual tuvo una población total de 61.480 pacientes y fue planeada para albergar a 1.300 pacientes. La construcción se llevó a cabo por el hijo de Porfirio Díaz, que era un ingeniero y que fungiría como contratista en el proyecto. Este proyecto ya estaba planeado para unas décadas antes, pero primero se puso más atención en la construcción del Hospital General. El costo total de la construcción de la Castañeda fue aproximadamente de 1.783.337.13 pesos. Pero a los pocos meses después de su fundación, comienza la Revolución Mexicana,
y con ello trae el principio del declive de la Castañeda, a causa de la crisis económica nacional que dejaría la devastación de la guerra, de la cual ya nunca se recuperaría. Sobrepoblación. Después de la Guerra Revolucionaria de México, dejó devastado y empobrecido al país, y aunado al hecho de que por esa época los estereotipos de locura imperaban en la sociedad mexicana, muchas personas pararon en la Castañeda sin necesidad de tener una enfermedad mental, y se empezó a ignorar el requisito de un certificado médico para ingresar en la institución. Esto provocó una sobrepoblación evidente dentro del hospital psiquiátrico. Se empezó a internar homosexuales, prostitutas, delincuentes remitidos por la policía, alcohólicos, viejos, enfermos con infecciones venéreas, entre otros. Era más como un asilo y una cárcel que un hospital psiquiátrico. Creo que el manicomio lo que lo hace muy interesante para mí como un objeto de investigación, como un objeto de la imaginación también, es precisamente que cumplió muchísimas funciones. Que hay como varios manicomios dentro del manicomio. Por una parte, sí está esta área muy interesada en la ciencia, en realmente mejorar las terapias, en llevar a cabo un tratamiento científico de los pacientes, pero por otra parte está la brutal falta de recursos, ¿no?, que el manicomio inmediatamente sufrió después de su gran y pomposa inauguración en septiembre 1 de 1910. 2 meses después viene la revolución y el manicomio se ve tan afectado como todo el país, ¿no? Entonces pierden esta gloria, es demasiado efímera y hace que el manicomio cumpla muchísimas otras funciones. De hecho, una de las principales, yo creo que si uno va analizando los expedientes, es más que institución médica, muy pronto se convierte en una institución de asilo, en una institución que da refugio a los más pobres y a los más destituidos. Hacía las veces también de asilo, se recibían a mendigos. El reglamento establecía que debían ingresar con un certificado médico, pero a veces la beneficencia pública los remitía sin ningún certificado médico. Y la psiquiatría de alguna manera estaba impotente frente a la autoridad que decidía enviar a estos enfermos. Por otro lado, recibían otro tipo de pacientes que provenían de los juzgados o de las cárceles. Y ciertamente en algunos casos sirve para recluir a personas en contra de su voluntad. Entonces, estos reos que mandaban de los juzgados, de las cárceles, estaban obligados a recibirlos, ¿no? Y los ponían en el pabellón de peligrosos. Pero para la medicina era un problema manejar este tipo de pacientes en una institución tan grande, ¿no? Pero también la otra cuestión es que hay muchísimos expedientes en que resulta muy obvio que los pacientes están entrando y saliendo casi a voluntad. Es más, que regresan en muchos casos debido a que no pueden, la pobreza en la que viven o no pueden encontrar trabajo, etcétera. Deficiencias. A finales de los años 40 llegó a albergar hasta 3.800 pacientes, 3 veces más de su capacidad. Para que hubiera más espacio, se tuvo que dormir a los pacientes en el suelo y la comida estaba muy fea. La mayoría de los internos llevaban una cubeta colgando con ellos donde les servían la comida porque ya no alcanzaban los platos, y era tan deficiente el cuidado de la Castañeda que no había guardias y a veces solo había un médico para más de 3,000 pacientes, y era evidente una notable escasez de recursos. Cuando llegaba un grupo para visitas, se les podría mostrar. Habitualmente nada más había un pabellón, que era el pabellón de reos y agitados, donde estaba el enfermo muy violento. Los demás eran enfermos tranquilos. Cuando pasábamos de visita, muy frecuentemente las enfermas de arriba tiraban una bolsita con un hilo para que les dieran pan o para que les dieran dinero. Y según algunos registros, se llegaban a hacer 5,000 comidas diarias en la cocina para la década de los 40, contando los internos y los empleados con sus familias. Era realmente un microcosmos. Algo impresionante es que casi todos los enfermos traían un bote colgado de un hilacho de cinturón, porque ahí les servían el alimento. No había plato, no había cubierto. Entonces ahí le vaciaban la basofia que les daban pan.
futuro. Por ejemplo, en esa época los médicos comentan ante las autoridades de la beneficencia pública que han tenido que retirar las camas de los pabellones para que los pacientes duerman en el piso, con el fin de que ocupen menos espacio y quepan más. Pero a ese nivel se llegó, ¿no?, de tener que retirar las camas. Ahora, este fenómeno de la sobrepoblación se dio en toda Europa, se dio en Estados Unidos, es un fenómeno, por decirlo, universal. El manicomio tenía 3.300 enfermos. Algunos dormían en cama, otros dormían en un colchón. Condiciones. Las condiciones eran horribles, muy insalubres hasta el punto de que los internos se contagiaban de varias enfermedades. Había ratas por todos lados, ya que las duelas de los pasillos de los pabellones estaban hechas de madera y habitaban los roedores que dejaban sus heces por todos lados. Los reclusos incluso recibían electroshock y coma de insulina, donde quedaban en coma por unos 5 o 10 minutos. Si se portaban de una manera inadecuada, eran recluidos en cámaras oscuras. Por ejemplo, los pabellones originalmente se construyeron con duela de madera en el piso. Esta duela ya prácticamente se había levantado y anidaban ratas en todos los pabellones que corrían por el manicomio pues a placer, ¿no? La primera parada de nuestro tour es justamente saber qué fue de la Castañeda o del manicomio. Lo que podemos ver aquí son las piedras que son vestigios de la misma estructura de la Castañeda, que son los... pues esto a lo mejor fue un muro de la misma del manicomio. Y actualmente es un deportivo con múltiples actividades como natación, cancha de frontones, gimnasio, acá barras, campos para practicar fútbol, campos para practicar básquetbol. Se llama Octavio Paz, está en Plateros, pero lo interesante es eso que hicieron con la querida Castañeda. Podemos ver aquí inclusive que tiene el moho y ya totalmente los desgastes. Y aquí en la zona también lo que se ocupa es, esta parte es un mercado ambulante, se pone martes, sábados y domingos, y pues podemos ver ahí todas las cintas que dejan los mismos vecinos o los mismos vendedores. Y ya, eso es como la primera parada del momento. Y bueno, aquí nos encontramos justo a un costado de Prepa 8. Igual también esas bardas, o bueno, esos muros que están ahí, también fueron hechos con parte de lo que fue la Castañeda, al igual que todos los muros del Deportivo. La gran tragedia. Hubo un tiempo donde los recursos en la Castañeda escasearon tanto que se le tuvo que pedir a los familiares de los pacientes que llevaran azúcar, y por confusión de alguna de las enfermeras administró ácido sálico que sirve para lavar los pisos. A causa de esto, varios pacientes fallecieron. Hubo una gran tragedia. Se le llaman tratamientos de choque. Uno de ellos era el electrochoque, otro era la insulina, coma de insulina. Recibíamos enfermas, se les necesitaba la insulina en dosis crecientes hasta que entraran en coma. Y se dejaban así en estado de coma, pues unos 5 o 10 minutos, y se les sacaba. En una ocasión estábamos tan pobres que le pedíamos a los familiares que llevaran azúcar para poderlo sacar del coma insulínico. Y en una ocasión una enfermera, obviamente sin ningún dolo, agarró una bolsa de papel, creían que era azúcar, y era ácido oxálico para lavar los pisos. Y debo decirte que se murieron todas las enfermeras. Las enfermeras estaban inconscientes, les pasaban. Una gran tragedia, pero totalmente involuntaria. Aquí a mis espaldas podemos ver la entrada del Deportivo Octavio Paz, y que también era parte de la Castañeda. Ahorita vamos a dar un tour por el Deportivo para ver qué nos encontramos en él. Entonces vamos a ver qué hay adentro.
Aquí podemos ver que está la pista de correr, el gimnasio de box, y pues la gente entrenando, una pequeña parca donde están los viejitos recaudando su varo por 65 años. Y hacia allá nos lleva a las canchas y la pista de correr, las barras y otra salida que está en la parte trasera. ¿Quién diría que ahora donde estoy acostado solía ser un manicomio? Y actualmente pues es un deportivo y pues aquí la gente viene a relajarse, a entrenar, a echar la flojera como yo en estos momentos. Y pues a veces así pasa, ¿no? Curioso. Y bueno, pues daremos un pequeño recorrido por lo que es el deportivo que alguna vez fue la Castañeda. Pues esta es una pista de correr. Aquí la gente se viene a hacer sus carreras o a entrenar. Yo especialmente pues corría y me ponía a dar vueltas aquí. La pista mide 700 metros. Enfrente mío podemos ver que hay unos jueguitos o aparatos para hacer ejercicio. Pues también aquí la gente se viene a calentar, a entrenar. Es bastante cómodo, la verdad. Ahorita vamos a movernos a otra zona que hay mosquitos, hábitat de los mosquitos. Otra zona que son las barras, el gimnasio que les comenté. Y ahorita regresamos. Y bueno, esta parte en la que estamos ahorita, llegamos a encontrar unos planos de la Castañeda que nos dice que se dividía en bloques. Creo, si no me equivoco, eran 23. Entonces, este lugar en específico, en el que estoy ahorita, es donde estaban los imbéciles. Así dice, no es que les esté diciendo, así dice el plano. En un momento se los muestro. Edificios. La Castañeda estaba compuesta por 23 pabellones y estaba dividida en dos lados. El izquierdo era para mujeres y el derecho para hombres. Pabellones. Y los pabellones se segregaban por diferentes clasificaciones. Pabellón de pacientes distinguidos. Aquí se alojaban a los miembros de familias ricas que no hubieran sido remitidos por parte de la policía y que no presentaran comportamiento agresivo. Pese a que la institución ofrecía atención pública, sí recibía donaciones por parte de los familiares de estas personas. Pabellón de observación. Aquí recibían a los pacientes de primera vez por periodos breves hasta que se les diagnosticaba y se les asignaba un nuevo pabellón. Cabe destacar que los pacientes distinguidos no pasaban por este pabellón en su primera visita, sino que eran remitidos a su pabellón particular. Tampoco los pacientes remitidos por la policía se alojaban aquí. El reglamento establecía que, para el momento de su ingreso, los pacientes debían de contar con un certificado médico que constara que, por ejemplo, el paciente no sufriera de una enfermedad infecciosa, pero muchas veces las instituciones de beneficencia no remitían a sus pacientes cumpliendo este requisito. Pabellón de pacientes peligrosos. Esta área estaba destinada a los pacientes agresivos y criminales remitidos por la policía. Pabellón de tranquilos. Pabellón de epilépticos. Pabellón de alcohólicos. Para estos pabellones no hay mucha explicación. Pabellón de imbéciles. Pabellón designado a los pacientes con retraso mental evidente. Pabellón de pacientes infecciosos. Aquí se recluía a los pacientes con los cuales se había confirmado la presencia de alguna enfermedad infecciosa como tuberculosis, sífilis, lepra o fiebre tifoidea. De manera arbitraria, las sexoservidoras eran remitidas a esta área sin que necesariamente se hubiera comprobado que sufrieran alguna enfermedad infecciosa. Los establos y la morgue se encontraban en la parte trasera. El hospital tenía varios pabellones de 2 pisos. Es el tiempo de las grandes clasificaciones. Pabellón de agitados, pabellón de imbéciles, de oligofrénicos,
de seniles, de idiotas, de agotados. Y aquí es donde actualmente la gente viene a hacer ejercicio. No sabemos qué era antes de la Castañeda, pero lo que sí sabemos, pues es que la gente se viene a autotorturar por placer. Así que sigue cumpliendo su función de ser un manicomio. Pueden ver la zona, está es unas barras, gimnasio. Y ahorita nos vamos a mover a donde creemos que hacían eventos y que actualmente son unas canchas de fútbol, de básquetbol y también para practicar fútbol americano. Pues es la entrada del pasillito, la entrada a las barras, y pues es cuando tienes la bienvenida de tu camino sagrado y cuando te vas a preparar para tu autotortura por placer. Yo esto ya lo voy a grabar en cámara rápida, así que no te preocupes por el audio. Y listo, así de simple se conecta la zona del deportivo, del gimnasio, con la zona de las canchas, donde supuestamente tenían sus teatros y hacían sus eventos recreativos. Pues podemos ver por acá, hacia allá, vamos a ver si hay como un evento de teatro. Y pues sí, al parecer no hay evento, pero lo que podemos observar es que hay una zona donde pues a veces actualmente sí hay alguna actividad. Yo lo que he visto particularmente es que la gente se pone a entrenar tochito. Yo a veces me vengo a escalar las escaleras cual Rocky, pero pues sí, está entretenido. Ahora vamos a las canchas de las básquetbol. Y aquí son las canchas de básquetbol y las canchas donde se vienen a entrenar los niños. También había un ring de box, pero ya lo quitaron. Entonces, pues también miren ahí los loquillos, la gente sigue cumpliendo una función como de actividad. Tener gente que hace cosas sin sentido. Y ya, eso es todo. Era un lugar para que sufrieran. Siempre tuvo muy mala fama el manicomio, hacía como las puertas del infierno. Era una extensión muy grande la que tenía el manicomio, abarcaba lo que son las torres de Mixcoac, el Instituto de Epidemiología, el Instituto, no sé si ahora se llama así, pero era el Instituto de la Comunicación Humana, la colonia Lomas de Plateros y un par de colonias más. Por ahí, tanto en la cárcel como en el manicomio, se encuentran los más pobres, dice, ¿no? En la Castañeda eran los más pobres también, ¿no? Igual que seguramente en Lecumberri sería entonces. El mal recuerdo de la Castañeda fue más bien un resultado del tiempo, ¿no? Que no había elementos médicos, los elementos administrativos no eran suficientes, porque si pasó de 800 enfermos en unos cuantos años a 3.300, era imposible. Los enfermos mentales que les ponían unos costales encima, daban unos gritos aterradores, los trataban de calmar con unas mangueras, con manguerazos, ¿verdad?, de agua fría, les cortaban el pelo. Y todo eso me impresionaba mucho. El número de médicos era muy poco. Incluso a veces se dice que en los fines de semana nada más se quedaba un médico de guardia para toda la Castañeda. Cuando yo hice la primera guardia, porque también hice guardias en el manicomio,
de 24 horas y me quedaba yo solo para atender a 3.300 enfermos. Algunos de los testimonios, por ejemplo, dan cuenta de que cuando un médico les daba una orden no lo podían ver a los ojos, tenían que agachar la mirada en la cabeza y hablarle de usted. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy, de esta pequeña miniserie documental de La Castañeda. El video era tan largo que se tuvo que dividir en 3 partes, así que no se pierdan los siguientes videos, ya que estaremos compartiendo mucha información y todavía faltan muchos misterios que resolver y averiguar de lo que fue La Castañeda. Así que acompáñenos en esta miniserie documental. Si el video les ha gustado, no olviden compartir con sus amigos en redes sociales, darle like y suscribirse para más contenido así. Hasta la próxima.